Buenas tardes con todos. Bienvenidos aquí a la Pontificia Universidad Católica del Perú. La bienvenida a los presentes y a todas las personas que nos siguen por Zoom y en las redes sociales de la universidad a este conversatorio Biblia, Cuidado de la Casa Común y Crisis Climática. El presente conversatorio dirigirá su mirada sobre la forma en la cual las iglesias cristianas, en particular en el Perú, abordan la emergencia medioambiental a partir de diversas interpretaciones de la Biblia. En las argumentaciones se hará resonancia al magisterio eclesial del Papa Francisco, especialmente a la carta encíclica Laudato Si y a la exhortación apostólica Laudate Dei. Como primera ponente tendremos a la profesora doctora Veronique Lecaro, jefa encargada del Departamento Académico de Teología. Ella es doctora en Teología Católica por la Universidad de Estrasburgo en Francia, doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Filosofía por la Universidad La Sorbona de París, magíster en Artes en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y licenciada en Filosofía por la Universidad La Sorbona de París. Entre sus últimas publicaciones del año 2004, cabe destacar que ha sido editora del libro Los abusos en la Iglesia en América Latina y otros artículos en revistas de alto impacto. Le damos la palabra a la profesora Verónica. De acuerdo, entonces muchas gracias por estar aquí, los que nos acompañan, y muchas gracias a los que nos acompañen por Zoom. Esperamos sus preguntas. Bueno, no podría ser más de actualidad, desafortunadamente, tocar estos temas hoy cuando estamos en una emergencia en la Amazonía con todos los fuegos, ¿no?, que se han desatado y poniendo en peligro el medio ambiente. Esta reflexión nace de una conversación con Rodolfo Dirzo, un científico mexicano trabajando en Stanford, que hace unos años atrás me dijo, era 2016, creo que la fecha es importante. Me estaba diciendo, estamos en una situación dramática y en pocos años vamos a ver el impacto de la situación dramática a nivel del medio ambiente. Yo no lo quise creer, era 2016, y si se acuerdan, 2016 o quizás 2015, en verdad no se hablaba de cambio climático, o sí se hablaba, pero no era realmente un tema, y me habló de 12 años. Y ya, desafortunadamente, tuvo razón. Bueno, pero lo interesante de la conversación es que me dijo que él esperaba, el científico, mucho de los religiosos. Pensaba que los religiosos que no están atados por intereses políticos, pensaba, podrían entrar en el debate sobre el medio ambiente y aportar una voz que se pueda escuchar, ¿no? Hemos visto cómo el Papa Francisco, con Laudato Si, con su encíclica Laudato Si dedicada al medio ambiente, ha generado un impacto y mucha oposición, lo cual significa que está diciendo algo significativo. Esto me quedó, ¿no? Ya, los religiosos, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo podemos pensar esto? Y entonces, estas reflexiones que les presento hoy es el fruto de pensar en este tema, en estas propuestas de Rodolfo Dirzo y un poco en homenaje a él. Esto, no sé. Entonces, les presento, primero está World Value, ¿no? World Value
preguntas sobre la importancia del medio ambiente. Si uno está dispuesto a hacer algunos esfuerzos, algunos sacrificios en favor del medio ambiente. Aparentemente sí, para 57% de la población en el Perú, es la última encuesta que se hizo, están dispuestos a hacer, estarían dispuestos a priorizar el tema de proteger el medio ambiente. Obviamente esto es una pregunta abstracta, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando uno está en el concreto. Y lo preocupante de esto, que parece maravilloso así, es que desde el 2006, que se hace estas encuestas cada 4 o 5 años, el porcentaje no ha aumentado, más bien hubiera disminuido en algo, el pasado de 62% a 57%. O sea, sí hay interés, pero no, quizás no hay medida de lo que está ocurriendo hoy. Bueno, con toda esta actualidad presentada, vamos a empezar la reflexión. Entonces, primero vamos a mirar algunos textos de Biblia, la concepción del ser humano en la Biblia y de Dios Salvador nuestro de la historia. Y finalmente, en la segunda parte, vamos a entrar en las iglesias propiamente dichas y ver en qué sentido las iglesias, estoy hablando de iglesia católica y evangélicas, podrían ser apoyo y en qué sentido podrían representar un freno. Bueno, el ser humano en la creación, ¿qué lugar ocupa? He puesto en la primera versión de la creación, quizás ahí tendríamos para aplicar, pero no está bien. Es el final de la creación, ¿no? Ya Dios separó el día de la noche, los astros, etcétera, los seres vivos, y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, por semejanza nuestra, y manden a los peces del mar y en las aves del cielo, de los cielos, perdón, en las bestias las animales terrestres y los del cielo, que se crean por la tierra. Bueno, creó Dios el ser humano a imagen suya. Hay una ruptura entre los demás elementos de la creación y la creación del hombre, que está a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la reacción del ser humano con Dios, pero también con la creación en sí? Y ahí están unas palabras que han sido interpretadas en un sentido de autoritarismo, de dominación, que manden el ser humano, que manden en los peces del mar, en las aves del cielo. Y si seguimos, Dios, y dijeronles Dios, sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y sometedla, ¿no? Manda, otra vez, tenemos esta idea de mandar, de someter y de dominar entonces a todos los animales, ¿no? Ahora, este punto de la creación, si habla de dominación, no implica dominación absoluta, porque estamos en un régimen de vegetarianos. Los animales comen hierba igual que los seres humanos. O sea, no hay una situación de violencia entre animales y seres humanos.
todos comen hierbas, es lo que se estaba diciendo, los animales también comen hierba, y entonces, y así fue, y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. También ahí en el vocabulario, cuando leemos este relato, cada vez que Dios crea, cada día de la creación, menos el segundo, Dios dice, y vio que está bien. Cuando crea el hombre, dice, muy bien, ¿no? Ahí otra vez está esta posición subrayada, la superioridad, podríamos decir, del hombre sobre los animales, ¿no? Los científicos, ya. Ahora, obviamente este texto hay que entenderlo en un contexto en el cual Mesopotamia, Egipto, en el cual los animales no no había esta figura de sometido. En este texto no se menciona, por ejemplo, con los astros igual, no se menciona el sol o la luna expresamente, porque no quiere darle una presencia, una identidad, ¿no? Hemos encontrado en Egipto cantidad de gatos momificados. Entonces había una asociación de dioses con animales, que no, obviamente no existía ahí. O sea, hay que entender que un texto no es solamente lo que dice, pero a qué se opone. Y se opone precisamente a los textos, las creencias de Mesopotamia, de Egipto, y marca la diferencia en el pueblo de Israel en relación a los demás. Yo creo que esto es muy importante. No hacer una lectura literal como este texto saldría de la nada, ¿no? Entender a qué preguntas responde el texto. Y ahora que estamos hablando de preguntas y de texto, hay que precisar que en la Biblia en ningún momento podemos tener una pregunta o una respuesta, mejor dicho, sobre el medio ambiente, porque no era un problema. Más bien el ser humano vivía la naturaleza como una amenaza. ¿No? Podemos inclusive verlo en el Nuevo Testamento, el mar que se vuelve una amenaza, los animales, están todas estas historias de David o de Sansón que luchan contra animales salvajes. Entonces, cuando aparecen los animales salvajes, son una amenaza. Lo cual hoy día somos una amenaza para estos pobres animales. Yo creo que este contexto hay que pensar. ¿Y por qué? Y tomando en cuenta que no podemos tener respuesta, no quiere decir que no podemos usar la Biblia para tratar de buscar una respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Ahora, el primer problema, podríamos decir, es esta concepción aparente de el ser humano que domina. Dios ha pedido dominar. Y esto se encuentran en varios textos, en particular de ciertos grupos evangélicos, esta idea de dominio, ¿no? De dominar sobre la naturaleza. ¿Cómo pensar la relación entre la especie humana y las demás especies? A ver, cuando estaba preparando esto, escuché algo muy interesante que quisiera compartir. En la Biblia se dice todo es contrario, ciertamente. No se habla de medio ambiente, sí, pero frente a los animales, parece obvio que el ser humano domina. En la creación de Adán y Eva, Adán da los nombres a los animales, que es una manera de decir que él los domina. Dar un nombre es tener poder sobre un ser. Pero hay varios textos en la Biblia, si uno mira bien,
en los cuales se toman en cuenta a los animales y a los animales salvajes. Son textos que se refieren al Shabbat, al año sabático. Cada 7 años hay que dejar dejar de cultivar la tierra. Y hay textos en los cuales del año sabático dice primero los pobres y después los animales. Y hay otros textos en los cuales de manera mucho más igualitaria, bueno, entendémonos, ahí pone los animales y sin hacer una jerarquía. Me parece muy importante pensar que están estos textos y que están inspirando inclusive algunas legislaciones sobre los animales. En Suiza existe una legislación de protección de los animales, pero en algunos lugares de Alemania, pero hay toda una reflexión legal sobre la protección de los animales y también la protección de la naturaleza, pero no es exactamente lo mismo pensar en Gaia, ¿no? En nuestra tierra, como entidad jurídica, que pensar en los animales. Son temas un poco diferentes, pero que van en la misma línea. Esto entonces quería dejar plantado muy claro que la dificultad de entender estos textos y entender que los textos se responden y se pueden matizar. Bueno, entremos entonces más adelante sobre esto. Para responder a la pregunta de lo que diferencia a los seres humanos de los animales, la respuesta tiene que ser que Dios ha hecho a los seres humanos capaz de pensar y de obrar. Hay una larga tradición retomada por el Papa Benedicto XVI de manera muy fuerte sobre el abismo que separa los animales de los seres humanos, ¿no? Ahora, ¿cómo entender este abismo? Porque la ciencia no está hablando de abismo, está al contrario hablando de salto. Puede ser salto, pero sí una evolución, o unas evoluciones en plural, ¿no? Cada vez más evolución en plural, ¿no? ¿Cómo entender este salto? En la realidad el salto es una hipótesis, ¿no? No hay prueba de este salto. No, quizás no pueda haber, quizás no pueda. ¿Cómo debería ser? Una cosa es esta evolución la Iglesia acepta las evoluciones, pero tiene este problema con este salto, con este abismo, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra relación con las demás especies? Esto ha sido un verdadero problema y pienso que entre Laudato Si y Querido Amazonía se puede pensar o entrever un lenguaje un poco diferente. Apenas diferente. Bueno, el Papa Francisco en Laudato Si habla de la belleza de la creación, de nuestra casa común, de la necesidad de proteger, pero siempre está como pensado el reino animal en relación a nosotros, que nos sirve, nos acompaña, es bello, etc. Pero no en sí. En la querida Amazonía, pensando precisamente en la sensibilidad de los pueblos amazónicos, para los cuales cada individuo, hay una tradición que hay una planta que es protector, hay un animal que es protector, entonces no hay esta diferencia entre especies. Entonces, como tratando de acercarse a los pueblos amazónicos, el Papa Francisco dice cada una de las distintas especies tiene un valor en sí mismo. Ya no estamos hablando del valor en relación a nosotros, sino en sí. Quisiera ahí
se refiere obviamente al Arca de Noé, donde a Noé se le pide, a Noé se le pide llevar a todos a un ejemplar o 7 ejemplares, en el texto de los animales, o sea, el valor de los animales. A Noé se le pide la protección. Ahora, después de la historia del diluvio, cambia en la imagen inicial de sin violencia de vegetariano. Ahí, después de esto, Dios autoriza a los seres humanos a comer carne y entonces empieza la violencia. Y los animales también comen carne, ¿no? Entonces empieza un mundo diferente donde ya uno para sobrevivir necesita matar a los demás. Otra vez el término al final lo puede ver dominar, ser fecund, multiplicarse, cuidar de la tierra y dominar la tierra. Pero este pasaje muestra igual la protección, el valor de todos los animales. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Este pasaje es importante. Dios promete una alianza eterna, ¿no? Con vuestra futura descendencia. Establezco mi alianza. Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pasaje aparentemente nos garantiza que, o Dios garantiza que no va a haber destrucción de la tierra. Creo que nos quedamos con esto y vamos a ver lo que se puede hacer desafortunadamente con este pasaje. Seguimos. Quería mostrarle esta foto que encuentro impresionante. Es una foto que fue tomada en los años 90 en la selva de Brasil. Y la historia es que en una tribu, este pequeño animal, un jabalí, la gente los hombres de la tribu de la comunidad tuvieron que matar a la mamá porque no habían encontrado otro animal, otra forma de comer. Y esta señora dio su leche al animal diciendo, la mamá ha dado su vida para que mis hijos puedan comer, entonces yo le doy de comer al pequeño. Y más adelante, mis hijos y los hijos de esta especie, ¿no? Tendrán que vivir juntos, se apoyarán. Entonces ahí vemos una lógica totalmente diferente de apoyo entre especies animales y seres humanos. No estamos hablando de este abismo, sino de un apoyo. Es impensable en otras culturas leche materna para un animal. Es al revés, la leche de los animales para nosotros. La foto ganó premios por razón. Ahora, ahí entonces hemos visto en qué sentido el enfoque mal entendido o que se desarrolló en la Biblia puede ser utilizado para decir somos los dueños, la tierra nos ha sido dada. Aparentemente en estos textos no se habla de corresponsabilidad, pero el tema también está ahí. Si se escoge estos pasajes de dominio, ya está, no parece hablar de corresponsabilidad. Ahora, el otro problema de este tipo de
de recortar la Biblia y de interpretarla de una manera más literal, es esta idea de Dios Salvador, maestro de la historia. ¿Ya? La encíclica Laudato Si del Papa, que nos habla de proteger nuestra casa común, el no hablar de la naturaleza, hablar de la casa común, ¿no? De algo que nos pertenece y común, obviamente, en el cual todos tenemos un lugar y debemos ocupar nuestro lugar. Habla de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, ¿no? Que tome en cuenta toda nuestra tierra. Y estamos llegando a esto. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El Papa Francisco está muy consciente de la emergencia y de la necesidad de reacción. A ver, ¿qué significa este tema del Creador no nos abandona? Esta foto no ha sido tomada ahora. Ya habían incendios y todo esto. Creo que ahí hay un tema muy complejo en la concepción de la historia. Tenemos varios anuncios. Si tomamos lo de Noé, que se ha dicho que nunca más va a haber destrucción. Este texto, por ejemplo, está retomado por ciertos grupos cristianos para decir, no nos preocupemos, Dios ha dicho que no va a destruir. Puede ser una de estas interpretaciones. O sea, al final, pase lo que pase, Dios nos va a salvar. Esto es un ejemplo de una, ¿cómo decir? De una manipulación, de un uso tóxico de la Biblia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que Dios al final es maestro de la historia y podríamos pensar que somos como títeres, ¿no? En esto, porque al final no va a pasar nada, Dios está ahí a prometer. Ahora, les he puesto este comentario de una académica americana, que muestra también los matices en términos de acercamiento al medio ambiente. Mi propia investigación sobre política de opinión pública en América Latina revela que muchos protestantes conservadores en Brasil no solo creen en el cambio climático y lo consideran un pecado. Ella está oponiendo la mayoría, no todos, de los protestantes conservadores de Estados Unidos a los demás. En Estados Unidos no se interesan por el cambio climático, ¿no? Ahora lo vemos en los debates sobre las elecciones que vienen. Dice, en Brasil no es tan sencillo, bueno, mucho más matices. Pero es la oración siguiente que me parece muy interesante. Algunos incluso ven la destrucción ambiental como una señal del apocalipsis venidero. O sea, finalmente, yo pienso que no se dio cuenta, pero su segunda oración niega lo que ha dicho adelante, ¿no? Porque lo que nos está anunciando es que cuando algunos ven estas destrucciones, dicen, viene el apocalipsis. Y si viene el apocalipsis, entonces Dios está al mando y no podemos hacer nada. Entonces es una
de responsabilización del ser humano. Ahí se está como negando. Si, si tocar a la naturaleza es un pecado, pero hay que actuar. No puedes decir a la vez es un signo del apocalipsis. ¿Sí? Si es un signo del apocalipsis, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Ya. Ahora, cuando hablamos de apocalipsis, hay una tendencia, y lo hemos visto con el COVID, a hablar de destrucción, de cosas terribles, incendios, epidemia, todos los fenómenos. Pero en la realidad, en la Biblia, hay varias imágenes de, en vez de apocalipsis, podríamos decir los tiempos mesiánicos, ¿no? Los tiempos hacia los cuales deberíamos estar encaminados con la corresponsabilidad, en corresponsabilidad con Dios que nos ha creado. Este texto es uno de los más bellos de Isaías, que representa, nos da una idea de lo que de los tiempos mesiánicos de paz, ¿no? De lo que es la paz. Conocen seguramente el inicio, se suele tomar para el espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de comprensión, de fortaleza, se suele tomar para la preparación a la confirmación. Pero lo que me parece más interesante de este texto, y se lee también en época de Navidad, para anunciar el niño que está jugando con las figuras. Bueno, es la alianza entre los animales. Serán vecinos el lobo y el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. Novillo y cachorro pasarán juntos. La vaca y la osa pasarán. O sea, estamos en buena cuenta, si se acuerdan, es la repetición de lo que vimos en la creación, ¿no? El final de los tiempos es regresar a la creación, a la paz de la creación, en que las especies animales y los humanos vivimos en paz y nos llevamos bien. También es muy interesante, y también hay una tradición que no aparece tanto en la Biblia, pero que está muy presente en el judaísmo rabínico, de la idea que también hombres y mujeres serán iguales. O sea, no solamente habrá paz entre animales y seres humanos, sino entre géneros. Inclusive, algunos dicen, bueno, ya quizás con estos cambios con las mujeres, quiere decir que ya viene el final de los tiempos, ya las mujeres están mejores que antes. O sea, si tenemos que pasar por todo. Ahora, hacía la broma sobre el lobo y el cordero. Bueno, dormirán juntos, pero no sé si el cordero va a dormir bien. Seguimos. Ya. Ya después espero sus preguntas. Yo quisiera que reaccionen a estos textos. Y quizás insistir antes de pasar a las iglesias que enfatizamos demasiado las catástrofes, ¿no? Olvidamos que la meta, no la catástrofe, que no somos responsables, o sí somos responsables, pero olvidamos el ideal, la meta, que es la paz. Puesto el Papa Francisco y Bartolomé. Bartolomé es el patriarca de Constantino,
tiene una población cristiana minúscula, pero es un personaje de iglesia muy influyente porque es el líder, ¿no?, de los patriarcas, el más antiguo. Bueno, en fin, Bartolomé tiene el patriarca Bartolomé una sensibilidad muy especial hacia el medio ambiente. Y es a Bartolomé que les he dedicado Laudato Si, la primera encíclica que solamente habla del medio ambiente. El Papa Francisco y la corriente liberal, llamado liberal en alianza con las iglesias históricas, están en un papel profético. Es probablemente lo que quería decir el científico Rodolfo Bierzo, que las iglesias o líderes eclesiales pueden jugar un papel profético. Profético no quiere decir anunciar, ¿no?, pero llamar la atención. Llamándonos la atención y pidiéndonos reacciones. Lo que ha hecho el Papa Francisco, Laudato Si, Laudate Deum, que salió 9 años después, pero con la llamada de atención no han hecho gran cosa después de Laudato. Es un tema que regresa siempre. El Papa Francisco dice que ha vivido una conversión ecológica, o sea, al tema del medio ambiente cuando estaba como cardenal Bergoglio en Aparecida. Querida Amazonía, ahí vemos esta foto que es el Papa en Puerto Maldonado, donde lanzó el símbolo sobre la Amazonía. En el momento actual, decía el Papa, de la Amazonía, bueno, de la acción, la Iglesia no puede estar menos comprometida, está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su rol profético. Ahí mismo se pone como profético. Muy importante, el Papa nunca habla, y ustedes van a hablar más, de ecología integral. Nunca habla de proteger la tierra por proteger la tierra, ¿no? Se supone vivir en paz nosotros con la creación. Y sin embargo, ahí era la crítica, o sea, la manera en que se podría matizar a Rodolfo Bierzo, es decir, no es tan sencillo, no es que todas las iglesias, todos los líderes religiosos están hablando al unísono del tema del medio ambiente. Hay todo un bloque de la Iglesia Católica, más o menos y más que menos en oposición al Papa Francisco, que privilegian la agenda moral. En la reunión de los obispos norteamericanos, las dos últimas, sobre discernimiento antes de elección, había dos temas sobre la mesa: el medio ambiente y el aborto, y se dejaron sobre la... No digo que esto no sea importante, cuidado, pero dejaron de lado el medio ambiente. No estamos diciendo que no es importante, estamos simplemente diciendo que quizás hubiera que pensar todo a la vez. Y no dejar de lado el tema del medio ambiente. Y muchas iglesias, esto es una imagen del movimiento misionero. Muchas iglesias evangélicas conservadoras no tienen mucho interés, lo cual no quiere decir que a nivel individual no haya interés, ¿no? Por ejemplo, Raquel Gado, que está muy involucrada en este tema, dice, ella tiene interés en este camino de vida, pero no hay un interés
ande alrededor. Y no tienen interés por todo lo que les he hablado. Esta confianza, Dios ha prometido a Noé que nunca más va a haber destrucción. O si es el apocalipsis, bueno, ya está. Después estamos en las manos de Dios y todo va a ir bien. O también hay otro tipo de interpretación que es porque hay homosexualidad, o nos hemos portado mal, o hay aborto, entonces lo que sí que ocurre en las catástrofes, ¿no? Han corrido estos tipos no sé, de rumores, vamos a decir, en tiempo de COVID. A nivel local, situaciones muy diversas. Esto es una imagen de Jaén, donde los jesuitas están muy comprometidos con el medio ambiente, con la lucha con el medio ambiente. Ahora no es sencillo, ¿no? Porque hay mafias, hay gente tala ilegal de árboles, metal. Yo creo que en las noticias son insuficientemente y después no podemos hablar. Pero ahí también hay que precisar un tema. Es que católico o evangélico no es solamente el líder, es la presión de la comunidad. Es decir, y quien lo he podido comprobar haciendo investigación en Cajamarca, en La Joya. Si un pastor, estamos hablando de iglesia evangélica, y después vamos a los católicos, si un pastor tiene en su comunidad una mayoría de personas que viven de la agroindustria, no puede entrar de frente a hablar de medio ambiente. Esto podría, sí, debería, es otra cosa. No puede, debería. Pero es algo que he podido recorrer. Y no puede porque también van a ir a otra iglesia donde le van a decir esto, lo cual no quiere decir que no podría decir también. Es una situación muy compleja que también hasta cierto punto he encontrado en la Iglesia Católica, que no forma un bloque, ¿no? Ciertas comunidades, no necesariamente por ser conservador, pero por tener una población que no ve el medio ambiente o profita de una situación que daña al medio ambiente. Cuando hicimos investigación La Joya, también había situación de los obreros que no se preocupaban por dañar el medio ambiente, pero para su trabajo. O sea, hay que entender que es una situación compleja y no decir, son malvados. No, es una situación compleja en que hay pobreza, hay presión, hay una cantidad de elementos y no debemos nunca reducir una situación compleja en algo sencillo, porque ahí perdemos. Entonces, y para concluir, porque las queremos escuchar, las iglesias, buenos aliados para restauración del medio ambiente, sí, pero como dice. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Veronique. Ahora voy a presentar a la profesora y magíster Giovanna Pasa Márquez, profesora del Departamento Académico de Teología de la UP. Ella es magíster en filosofía aquí de esta misma universidad, magíster en doctrina social de la Iglesia por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, licenciada en teología por la Universidad Católica de Santa María y también bachiller en teología por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Actualmente es egresada de la maestría en teología latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. La profesora Giovanna ha realizado publicaciones en diversas revistas teológicas
Sus áreas de investigación giran en torno a la doctrina social de la Iglesia y la relación entre ética y memoria. También forma parte del grupo de investigación de teología, desarrollo humano e Iglesia. Dejamos la palabra a la profesora Giovanna Paz. Muchas gracias. Un gusto poder compartir esta tarde con Shira, con Lucho, y bueno, con todos los presentes aquí y los que están virtualmente en algún lugar de Sebastopol. Bueno, Verónica nos ha hecho una muy interesante y profunda, creo, un profundo contexto sobre la realidad del medio ambiente y cómo es enfrentada a partir de las diversas confesiones o iglesias. Entonces ahí hay un gran desafío. A mí me gustaría, el nombre de mi ponencia lo he denominado de un antropocentrismo desviado hacia un antropocentrismo situado, ¿no? Ubicándonos en estos dos grandes documentos de Francisco, ¿no? Del Laudato Si hasta el Laudato Deum. Bueno, el tema que nos convoca esta tarde plantea una cuestión que, como ustedes han visto, no es nueva, ¿no? Pero es real, actual y vigente. Tanto que estamos siendo testigos, creo, de los graves incendios de nuestro país y de todo el continente. El desastre ecológico es incalculable, ¿sí? La flora, la fauna, el aire, en fin, todo está siendo afectado y, aunque algunos quieran negar esto del cambio climático, lo que hay que decir con mucha contundencia es que es responsabilidad de los seres humanos, ¿no? Finalmente somos los seres humanos los causantes de este desbarajuste, sea por acción o por omisión. Lo deslizaba Veronique, ¿no? Al parecer hemos olvidado aquella responsabilidad de cuidar la casa común, ¿no? Bueno, en efecto, la defensa de nuestra casa común es un desafío urgente al que debemos responder como humanidad, porque en el daño permanente que está sufriendo la Tierra, no solo está en riesgo la vida de los seres humanos, sino también la vida en general. Por eso el Papa Francisco, entendiendo, ¿no?, la magnitud del problema ecológico, exhorta a la humanidad a cambiar de camino y nos invita a dialogar y reflexionar a partir, pues, de estos importantes documentos, ¿no? Que están escritos, hay que decirlo, con rigurosidad científica y sobre todo con agudeza en la fe, ¿no? Un análisis muy lúcido de los textos. Estamos hablando de Laudato Si, de la exhortación Querida Amazonía y por supuesto del Laudato Deum, ¿no?, entre las más resaltantes. Entonces, yo percibo, ¿no?, en estos documentos, esta imagen, si es real, es la de Perú de estos días, lo que encontramos en estos tres documentos es que frente al paradigma tecnocrático, ¿sí?, que ha permeado nuestras sociedades, pues lo que hay que hacer es promover una ecología integral, que sea capaz de mirar las conexiones que tenemos entre todos los seres que compartimos la casa común y adoptar medidas a todo nivel. Por eso yo propongo para esta pequeña intervención mirar como hilo conductor algo que Francisco ya decía en Laudato Si 118, ¿no? Hay que promover una sana antropología. Les pongo ahí el texto, ¿no? En el 118 decía: no habrá una nueva relación con la naturaleza, sino un nuevo ser humano, porque no hay ecología sin una adecuada antropología. Entonces, el hilo conductor de mi ponencia va en esa función. ¿Cuál es la antropología que se nos propone a partir de Laudato Si, que se ratifica en Laudato Deum, ¿no? Como vemos, la cuestión antropológica es central. Es en nuestra comprensión de nuestra misma humanidad que podemos de alguna manera enfrentar el problema ecológico, ¿no? Entonces, para eso he dividido esta pequeña ponencia en dos partes. En una primera parte voy a hablar un poco sobre la propuesta de Laudato Si, y el trabajo de Veronique me hace la cosa muy fácil, porque sin duda lo que encontramos en Laudato Si es de que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico, que es una frase que utiliza mucho Francisco en Laudato Si. Y en un segundo momento me gustaría hablar sobre Laudato Deum. ¿Qué añade Francisco a él? Propongo yo como clave de lectura de que Francisco apela a ubicarnos, ¿no?, el antropocentrismo situado que él menciona, que es un llamado, creo, a recobrar la humildad.
voy a intentar manejar entonces ambas propuestas, ¿no? E hilarlas. En Laudato Si, esta es la estructura un poco del documento. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, pues esos son los momentos del método. Si tuviéramos que rastrear el término antropocentrismo desviado o despótico, lo vamos a encontrar en el segundo capítulo, que está dedicado precisamente al Evangelio de la creación, ¿no? Y corresponde al momento del juzgado, ¿no? En este momento, Francisco lo que hace es, claro, analizar el desastre ecológico a la luz de lo que se nos propone en las Sagradas Escrituras. El acento es peculiar y por eso no quiero dejarlo pasar, ¿no? Francisco se va a apoyar en los textos de la creación y va a abordar aquí el concepto de antropocentrismo desviado, ¿no? Para explicar que este antropocentrismo despótico, también dirá, es contrario a lo que expresan los relatos bíblicos, como lo explicaba muy bien Veronique, ¿no? El Génesis 1 y el Génesis 2, desde sus diferentes tradiciones, ¿no? Sacerdotal y yavista, nos recuerdan que los seres humanos estamos llamados a vivir en relación, ¿sí? Relación con Dios, ¿sí? Relación con la tierra, con la naturaleza y sobre todo relación con los semejantes, ¿no? Es en esa lógica que se debería y se comprende el lugar del ser humano en el mundo, no como algo aislado, sino como parte de estas conexiones. Entonces, cuando estas relaciones se rompen, y esto lo diré en Laudato Si 66, y el hombre, el ser humano, se endiosa, pues surge la catástrofe que vemos, ¿no? Surge el caos, se impide la vida, y a esta ruptura, pues Francisco le dice con toda claridad, es el pecado, ¿no? Entonces, la urgencia, creo yo, de Francisco en Laudato Si por evidenciar el antropocentrismo desviado es sencillamente reconocer que estamos en un lugar que no corresponde, ¿no? Y entonces hay que ponerle otra vez valor a todo lo demás, que parece que le hemos quitado ese valor, ¿no? Entonces, como es evidente, desde el paradigma tecnocrático, nuestra lógica del vamos a jugar con los términos de ahora, quemar, arrasar, depredar, ¿no? Toda forma de existencia solo en beneficio propio, un beneficio más crematístico, pues es errónea, no está desviada. Sin embargo, siguiendo Laudato Si, si bien Francisco busca denunciar ese antropocentrismo despótico, lo que busca también es decir de que todas las criaturas también son revelación y son manifestación de lo divino. Y en todas ellas hay un reflejo también de Dios, ¿no? Que las hace depositarias de un valor intrínseco. Esto lo dice claramente en Laudato Si 33, 69, 140, ¿no? Entonces, sin embargo, si valorizar toda la creación no significa que entonces estamos divinizando toda la tierra, que puede ser también una tentación, y negar el valor peculiar que posee el ser humano. Quien posee, hay que decirlo, una dignidad especialísima, es el término que usa Francisco, y en este sentido una diferencia ontológica con todo lo demás. Yo creo que el gran problema que denuncia Francisco es que hay una desmesura antropocéntrica, que no proviene de los textos bíblicos y que el Papa adjetiva, como decía, despótico o desviado. Entonces, este antropocentrismo despótico, desviado, ha instrumentalizado todo, colocando a la razón técnica sobre la realidad y desconociendo todo tipo de límite, ¿no? Y si para eso tengo que depredar toda la Amazonía, pues es lícito. Quiero pasar solo rápidamente a esos verbos que Veronique señalaba muy bien, ¿no? Y que encontramos en el Génesis 1:28. Estos verbos que son radá y kabaz, que hablan precisamente de dominar y someter, ¿no? Que tanto confusión ha creado a través de la historia, ¿no? Solo recordar rápidamente que esos dos verbos son claves, pero que no deben entenderse incorrectamente, ¿no? Como clave de lectura, Veronique nos decía, hay una mala interpretación, una manipulación de los textos. Y cuando la Biblia habla de ambos verbos, radá y kabaz, lo hace más en la necesidad de que haya una autoridad señorial para disponer y administrar
¿no? Estamos hablando más en términos que están anclados en una ideología del monarca y en el derecho de gentes del Oriente Antiguo, no hay que olvidar. Y la tarea del monarca, pues, era precisamente limitar la violencia, pero para proteger, ¿no? Entonces, esa connotación creo que es la que hay que tener presente en un trabajo exegético más serio. El término kabaz también, que literalmente significa pisar en la tierra, nos llama a la humanidad a poseer la tierra, pero ese poseer no significa darla, ¿no? Sino implica un trato, pero con justicia. Entonces, el señorío sí, en ambos verbos, de predominio del ser humano, no tiene que significar depredación y destrucción, ¿no? Entonces, es bueno recordar, ¿no?, que la humanidad sí debe regir en la totalidad de la creación, pero como representante del creador, en este caso como un administrador responsable, ¿no? Esa palabra creo que a veces cuesta un poco comprender. El administrador busca que las cosas alcancen para todos. No es aquel que se sirve de todo y queda sin nada, ¿no?, para el futuro. Por eso Laudato Si dirá, recordando a Génesis 2:15 también, de que los textos bíblicos nos invitan a labrar y cuidar. Labrar, que significa cultivar, arar o trabajar, y cuidar, que significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Entonces hay creo que resignificar los textos que leemos y que sin duda ya llaman a una acción concreta por parte del ser humano, ¿no? Entonces, para cerrar este primer punto, ¿no?, yo creo que al antropocentrismo o al sano antropocentrismo que nos llama Francisco, nos tiene que ubicar, uno, a no diluir la responsabilidad del sujeto y entonces ubicarnos en igualdad con todas las criaturas, cayendo en un biocentrismo, porque diluimos ahí la responsabilidad del ser humano, y entonces no le podemos exigir un compromiso respecto al mundo del que no se siente parte. Y por otro lado, y es algo que Francisco machaca mucho en Laudato Si, no hay que caer en un antropocentrismo despótico, ¿no?, porque sucumbiríamos a la tentación de la tiranía, a la destrucción del todo. Cuando el ser humano, pues hemos visto, se endiosa, se pierde perspectiva, cosifica todo, rompe relación con Dios, con la tierra, con sus semejantes, y entonces tenemos el desastre ecológico que tenemos hoy, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que busca Francisco en Laudato Si, ¿no?, y que le ha demandado mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, este antropocentrismo no debe caer, como decíamos, ni en un biocentrismo, ni tampoco debe caer en un antropocentrismo despótico. La propuesta es cómo llegar a esta sana antropología, ¿no? Francisco dirá también, no nos servirá de nada describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida, y la acción humana que se ha desviado está contradiciendo todas estas conexiones hasta el punto de dañar la realidad en la que está. Paso mi segundo y último punto, que es un poco entender la propuesta que se nos da a partir de Laudate Deum. Yo les decía que yo entendía que la visión antropológica que maneja ahí Francisco es un llamado más a la humildad, ¿no? Y el término que utiliza aquí Francisco es antropocentrismo situado, ¿no? Si en Laudato Si habla de un antropocentrismo despótico, desviado, Laudate Deum hará el foco en este término. Y si nos ponemos un poco en la gráfica de la encíclica, nos encontraremos que esta expresión la ubica en el sexto apartado, ¿no?, en las motivaciones espirituales. Entonces ya no está en la parte del juzgar, como estaba en Laudato Si, sino que pasa al momento del actuar, y esa clave creo que también no debe pasarse muy rápido, ¿no? La expresión antropocentrismo situado nos invita a tener en cuenta que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. No estoy diciendo ahorita nada nuevo, ya lo ha dicho también Laudato Si. Y es que
es que a veces somos lentos, creo, para la comprensión, ¿no? Francisco, me lo imagino, ¿no? Él saca la Laudato Deum diciendo, ¿qué hemos hecho después de todos estos años con lo expresado, ¿no? En Laudato Si, por ejemplo, Francisco habla más de, o lo llama el administrador responsable, y Laudato Deum hablará más de un antropocentrismo situado. Esta exigencia antropológica, como les decía, se ubica en el apartado 6 de las motivaciones espirituales. Y algo interesante, cito el número 66 de Laudato Deum, dice, Dios nos ha unido a todas sus criaturas. Sin embargo, el paradigma tecnocrático nos puede aislar del mundo que nos rodea y nos engaña haciéndonos olvidar que todo el mundo es una zona de contacto. Esta es otra frase clásica, ¿no? Que va a usar Francisco, ¿no? Zona de contacto la usará en Laudato Deum, y en Laudato Si nos dirá todo está conectado. Están yendo un poco en la misma lógica. Y como hemos visto, ¿no? Claro, en la cosmovisión judeocristiana se defiende el valor peculiar y central del ser humano, en medio del concierto maravilloso de todos los seres. Pero hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener esa cosmovisión a partir de un antropocentrismo situado, ¿no? Porque claro, Francisco no quiere repetirse, pero sí quiere añadir un acento especial, ¿no? Por eso, sigo leyendo, en Laudato Deum 67 dirá lo siguiente, ¿no? Reconocer, dirá, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de conflicto universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. A mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Esos lazos que ya se han dibujado en Laudato Si, que sin duda los extraemos de una exégesis bíblica, guardan una conexión que debe ser sagrada, pero que a la vez nos tiene que llamar a una respuesta cariñosa y humilde, ¿no? Entonces yo pienso que lo que nos está pidiendo Francisco es un llamado a la recuperación de la visión teocéntrica dentro de la misma creación. Si en Laudato Si se hablaba de un antropocentrismo despótico, de aquel que se ha excluido y se ha salido de las conexiones, Laudato Deum hace una llamada a recuperar la función de Dios dentro de todas esas relaciones para generar vida, ¿no? Un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo, Laudato Deum 73. De ahí que el nombre de la exhortación, recuerden, Laudato Deum significa alábenos. Ya marca la pauta de cuál es la clave por donde deberíamos ir, ¿no? Dentro de estas estrechas relaciones que hay entre las criaturas, el ser humano, claro, quiso ser Dios, y en ese trayecto, pues se cayó. Entonces, el antropocentrismo situado que propone Francisco reconoce el papel singular y central del ser humano en medio de la creación, pero sabe que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. Estas son precisamente, creo, esas dos características definitorias, ¿no? Que habría que pensar y repensar, ¿no? Añadiríamos a eso, claro, los rasgos que poseemos como humanidad, que son la inteligencia, que somos seres responsables, que somos seres que el Creador confió la creación. Eso quiere decir que confía en nosotros, ¿no? Somos los cuidadores, somos los que tenemos que promover la vida y tenemos que hacer que este planeta florezca, no que arda, sino que florezca. Entonces, esta relacionalidad cuidadora incluye, por supuesto, la vinculación entre nosotros también como seres humanos. Entonces, para ir un poco cerrando, ¿no? Sigo aquí a Manuel Tironi, que dice que Laudato Deum nos invita, creo yo, a redefinir el antropos, ¿no? Al ser humano en clave ecológica. Y para eso nos tenemos que ubicar dentro de todo un sistema de relaciones recíprocas. Y yo creo que yo me quedaría con estas dos cosas, ¿no? Primero, una sana antropología
una antropología situada, o juguemos con los términos, una antropología ecológica implicará, uno, en una primera cosa, sí, invocar a un principio de relacionalidad básica que subyace en la vida. Todo está conectado. Yo sé que Francisco ha repetido mucho esto, pero es que no pasa. Todavía no conecta, no entra en conexión con nosotros. Y lo enfatiza fuertemente en Laudato Si y lo ratifica en Laudate Deum, ¿no? La naturaleza debe dejar de ser una exterioridad, algo que ocurre afuera o a pesar de lo humano, porque estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Es muy interesante que en este respecto, la Laudate Deum, como les decía, use esta frase de zonas de contacto, donde son los espacios vitales donde todos entramos en conexión. La fotografía que nos presentaba Verónica hace un momento es muy elocuente. Ahí la conexión no se ha perdido. Y hay que decirlo, nuestras comunidades ancestrales tan perseguidas, tan vulnerables hoy, son aquellas que sí mantienen la conciencia de la necesidad, de la interdependencia que guardamos relación entre todos, ojo, sin caer en un biocentrismo, sino sabiendo que los seres humanos poseemos una responsabilidad dentro de toda esta sinfonía que es la creación, ¿no? Y una segunda cosa es de que hay que destacar que la antropología ecológica que ensaya Laudate Deum, yo creo que nos invita a bajarnos del pedestal, ¿no? En ese pedestal moral que nos ha hecho creernos que somos los superiores, para cultivar una relación más de humildad. Antropocentrismo situado. Es una propuesta sencilla, lo sé. Es una propuesta sencilla, pero potente si la pensamos y la repensamos en clave ecológica. Este concepto de antropocentrismo situado implica aproximarse a la vida como una realidad en la que somos, que vivimos y somos parte. Todos estamos entrelazados y colaboramos. Si el sostén de esta vida, que incluye a la humana, es este enmallado de relaciones basadas en la mutualidad, pero también está enlazada por la fragilidad. Entonces les debemos a esos seres pequeños, a esas dependencias, un respeto sagrado, cariñoso, humilde. Entonces, la exhortación, yo creo yo, Laudate Deum, nos invita a la introspección. Si bien Laudato Si nos botó al mundo y nos hizo darnos cuenta del desastre que habíamos hecho, Laudate Deum nos llama a una introspección en el sentido de yo soy el responsable y yo puedo cambiar esto siempre y cuando me ubique, ocupe el lugar que me corresponde en la creación. Entonces, implica necesariamente una transformación, creo yo, y por eso se los ponía ahí, una transformación a escala afectiva y espiritual, ¿no? Este tema de la contemplación y de la conversión ecológica, que yo no lo voy a trabajar, pero creo que es una invitación a eso, ¿no? El cambio no va a venir solo de la resistencia al capitalismo, ¿no? Y a la impugnación al cientificismo, sino también creo, y sobre todo, va a venir cuando nos reubiquemos, cuando nuestra vulnerabilidad en el concierto vital de la existencia, pues también sea reconocida, ¿no? Sí, se acabó. Será solo terminando con la idea de un ser autónomo, todopoderoso, ilimitado, como así nos hemos definido a veces los seres humanos, para pasar a repensarnos a nosotros mismos como seres frágiles, dependientes, ¿sí? Pero a la vez responsables, que a partir de ese cambio en el pensamiento, pues podremos entendernos de una manera más humilde y más libre, ¿no? Para cerrar, ¿no? Se trata, dice, y creo que esa es la invitación de Francisco, que está haciendo con mucha fuerza, se trata de trabajar por una antropología que reconozca, sí, el valor del sujeto para proteger a la creación. Esa es nuestra tarea. Pero que ese ensalzar al ser humano venga acompañado, digo yo, de buenas dosis de humildad para no caer en el endiosamiento. Solo así podremos unir nuestra voz a las demás criaturas y decir, como dice en la encíclica, Laudate Deum, alabado sea Dios. Y solo a partir del reconocimiento de esta visión teocéntrica, pues haremos que la vida florezca. Gracias.
Gracias por su ponencia, profesora Giovanna Paza. Ahora paso a presentar a la profesora y magíster Yeshira Castro Vegaso, profesora del Departamento Académico de Teología. Ella es magíster en Teología Latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, magíster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y bachiller y licenciada en Teología por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. La profesora Yeshira Castro ha realizado publicaciones en diversas revistas teológicas. Su trabajo de investigación se centra en la doctrina social de la Iglesia y el estudio bíblico, profundizando en la investigación sobre la teología de las migraciones. También la profesora Castro forma parte del grupo de investigación de teología, desarrollo humano e iglesia. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias también por esta invitación, por esta oportunidad de poder dialogar sobre este tema tan importante como lo es la crisis climática que estamos viviendo y el cuidado de la casa común. Bueno, yo, igual que Verónica y Giovanna, pensaba justamente cuando terminábamos de preparar estas pequeñas presentaciones, pensaba en lo que está pasando en el país, ¿no? El Perú está ardiendo, la Amazonía arde, la selva arde, todo estos incendios forestales que se están produciendo y han cobrado muchas vidas humanas. Y esto no solamente vidas humanas, sino vida silvestre, vida animal y todo lo que implica nuestra propia creación, nuestra casa común. Se está perdiendo la vida. Y ya el año pasado, la ONU había declarado que se ha pasado del calentamiento global a un periodo de ebullición mundial. Entonces, esto implica que las temperaturas a nivel global han alcanzado un punto crítico. Hay sequías, lluvias extremas, incendios forestales, bueno, eso lo estamos viendo. Todo esto como signos de una degradación ambiental que vivimos hoy, ¿no? Pero además de eso también viene en aumento muchas situaciones de injusticia, de inseguridad, la pérdida de tierras, lugares para que puedan vivir los indígenas o los pueblos originarios. Y entonces el fenómeno migratorio por causas ambientales se hace más patente también, ¿no? La pregunta es ¿cuántos refugiados ambientales tendremos después de toda esta crisis y esta devastación y estos incendios, ¿no? Entonces, estamos frente a numerosos signos, ¿no? De la degradación ambiental que se está produciendo, ambiental y social, ¿no? El Papa Francisco lo dice en Laudato Si, esta crisis es una única crisis socioambiental. Y hemos llegado a este punto. Todo esto son síntomas de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social y con la naturaleza, ¿no? que se supone con los cuales todos hemos sido creados, estamos aquí. En Laudato Si, el Papa Francisco insiste en resaltar los vínculos que unen a la humanidad y al universo, el ser humano, y que eso nos debe llevar a tomar una amorosa conciencia, dice Francisco, de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. En palabras de Leonardo Boff, uno de los iniciadores también de toda esta teología ecológica, él dice, el universo no debe ya ser entendido como el conjunto de todos los seres existentes y aún por existir, sino como el conjunto total, articulado y dinámico de todas las relaciones que sustentan a los seres y los mantienen unidos e interdependientes entre sí. Frente a esta problemática, la teología ha tenido muchos aportes y se ha desarrollado en diferentes dimensiones, ¿no? Afrontando y planteando viejos y a la vez nuevos desafíos. Desde los textos bíblicos, descubrimos la voluntad creadora, ordenadora, cuidadora de Dios frente a su creación y el reconocimiento de que la creación entera está conectada en una armonía universal, siendo el ser humano parte de esta armonía, parte de esta creación. Lo fundamental, diría yo, en los textos bíblicos, y ese va a ser el hilo que va a conducir toda mi propuesta, son los vínculos, las interrelaciones que se dan en función de una vida abundante,
es una relación de todo y con todos. En Laudato Si, el Papa Francisco lo dice también, ¿no? Ya creo que Giovanna también ha hecho referencia a este texto. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Y esta ruptura es el pecado. Bueno, sin ánimo de cerrar la discusión, vamos a esbozar algunos alcances. En un primer momento voy a recoger la idea del cambio climático como pecado estructural, afirmada por los obispos africanos y que tiene como raíz el paradigma tecnocrático y la concepción de poder humano que tenemos hoy. En un segundo momento afianzaremos la noción de que todo está conectado. Giovanna, Veronique también nos han hablado sobre este tema, la ecología integral, la mirada desde ella, que recoge las ideas de la relacionalidad y del cuidado. Finalmente, la propuesta de una espiritualidad relacional contemplativa para afrontar la crisis. Esta espiritualidad hunde sus raíces en los testimonios bíblicos que recuerdan el vínculo que nos une como humanidad en una casa común, como un dador y protector de vida. Antes de iniciar esta reflexión, me gustaría también estas reflexiones que parten de la interpretación que la Iglesia ha hecho de los textos bíblicos, considero importante recoger el aporte hecho por David Harrell en una reciente publicación llamada Biblia y Ecología, Nuevas Lecturas en un Mundo Herido, quien hace un recorrido de las diversas hermenéuticas ecológicas que se han realizado desde los años 60. En una matriz, como la pueden ver ustedes ahí, que evalúa estas hermenéuticas, distingue en 2 planos las interpretaciones con tendencia crítica y las con tendencia apologética por un lado, y en otro plano las interpretaciones con enfoque históricos antiguos y aquellas con enfoques contemporáneos. Considerando este aporte del desarrollo de la hermenéutica ecológica en nuestras reflexiones, diría yo que las que voy a centrar ahora están dentro del cuadro de la interpretación con tendencia apologética y con enfoque contemporáneo. El primer punto que quería tocar era el cambio climático como un pecado estructural. En la exhortación apostólica Laudate Deum del año 2023, el Papa insiste que la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos, puesto que están más preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y en el menor tiempo que se pueda. En ese sentido, es que el Papa recoge lo reflexionado por los obispos africanos cuando afirman que el cambio climático se trata de un impactante ejemplo de pecado estructural. Al hablar del pecado, me gustaría recoger las reflexiones del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, quien afirma que el pecado es un repliegue egoísta sobre uno mismo. Es negarse a amar a los demás y por consiguiente a Dios mismo. De esta manera es una ruptura de amistad con Dios y con los otros. Y en la Biblia, el pecado y esta ruptura es la causa última de la miseria y de la injusticia. Detrás de una estructura injusta hay una voluntad personal o colectiva, responsable, una voluntad de rechazo a Dios y a los demás. En la misma línea, Elizabeth Johnson, en su libro Pregunta a las bestias, afirma que la injusticia social y la degradación ecológica son 2 caras de la misma moneda. ¿Cuál es esa moneda? La falta de respeto por la vida. No se puede dudar del origen antrópico del cambio climático. Ya lo insistió en ello Giovanna, también lo dijo Veronique y lo dice el Papa. Los fenómenos del calentamiento global y crecimiento acelerado de la emisión de gases de efecto invernadero que estamos viendo ahora están íntimamente correlacionados y la velocidad de estos peligrosos cambios también están relacionados con las enormes novedades que ha traído la desbocada intervención humana. Esta intervención humana tiene que ver con la creciente cultura del descarte, la construcción de los muros en todo sentido, no solo físicos, sino también emocionales, el relativismo práctico, el antropocentrismo desviado del cual ya hemos escuchado. Todo ello apunta a romper los vínculos que unen a la humanidad y la naturaleza, e incluso el vínculo más profundo del verdadero sentido de la vida humana
con mirada hacia la trascendencia. Leonardo Boff lo describe de esta manera: estimo que la causa principal de la inhumanidad actual e histórica reside en la erosión de la matriz relacional. No es el materialismo o el ateísmo, es el desenraizamiento. Es que perder nuestra raíz matricial de sentirnos amorosamente unidos a Dios, la naturaleza y al ser humano es el que está llevando hacia la destrucción de la vida en nuestra casa común. El paradigma tecnocrático, decíamos antes, es una de las causas que se esbozan en la encíclica Laudato Si y que han sido reafirmadas en la exhortación Laudate Deum. De este paradigma unidimensional y homogéneo se afirma que ha hecho perder de vista la importancia y el valor no solo de la persona, como ya lo mencionaron, y todas sus dimensiones, sino la importancia y valor de la creación en sí misma y de todas las relaciones que la sostienen. El gran problema actual es que el paradigma tecnocrático ha destrozado esta sana y armónica relación con la que Dios ha creado la naturaleza y al ser humano. Algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles, dice el Papa, al menos por cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, su acidificación y disminución de oxígeno. Este es un signo entre tantos otros de que las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas. El paradigma tecnocrático ha traído a nuestra sociedad caos, desorden, rupturas. De ahí también la necesidad de pensar el poder humano. Las relaciones que se dan en este paradigma tecnocrático son básicamente relaciones de poder. Y estas relaciones de poder son relaciones de opresión de unos sobre otros. Esto lleva a la exclusión y al no reconocimiento del valor de la creación y de la dignidad de la persona humana. En esta línea, el Papa insiste que es necesario repensar entre todos la cuestión del poder humano. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuáles son sus límites? En la sociedad actual, el dinero juega un papel totalizador de las relaciones humanas, lo decía Ramón Pánica también. Y el desenfrenado poder del mercado ha invadido todas las dimensiones del ser humano, mercantilizándolo todo. Quizás, como dice el Papa, hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelve contra nosotros mismos. No voy a insistir ya en el paradigmático texto de Génesis 1, 26, 28, porque tanto Veronique como Giovanna lo han explicado, el tema de la dominación. Así que rápidamente paso a lo siguiente. Una mirada integral, ¿no? Todo está conectado. Esa es la propuesta también del Papa Francisco. La teología de Laudato Si, afirma Francisco, está en diálogo con la ciencia. En ella afirma que estamos viviendo una crisis, como lo dije antes, socioambiental. La mirada integral ofrecida en la teología de Laudato Si busca que no solo se piense el problema, sino también las soluciones de manera integral. Es el llamado del Papa a reconocer, replantear y cuidar los vínculos que unen a los seres humanos. Lo que se busca es generar relaciones de amor, del reconocimiento del vínculo con el que Dios crea y recrea la naturaleza entera. La ecología integral, este planteo parte justamente de la comprensión de que todo está íntimamente relacionado y por lo tanto se deben tener en cuenta todos los aspectos y actores en la crisis socioambiental en la que estamos inmersos. El Papa Francisco plantea una ecología integral que parte desde una ecología económica, política, social, cultural, de la vida cotidiana. La mirada integral del problema parte de comprender que la tierra entera y todas las especies que viven en ella son creación de Dios. Y una creación por amor, no cualquier tipo de creación. Se trata de ver la naturaleza ya no como un objeto que se puede controlar y transformar y manipular a nuestro gusto, sino más bien de verla como una creación amorosa de Dios. La visión presentada desde la ecología integral reconoce esta interrelación y esta interconexión entre todas las dimensiones del ser humano y el ecosistema, y subraya de esta manera la necesidad de considerar todas las dimensiones de la vida del ser humano para buscar soluciones a la crisis ecológica actual. La ecología integral plantea también un llamado a la transformación profunda de todas nuestras relaciones, que implica una conversión ecológica
a la cual también hizo mención Veronique, que no solo es individual, además, sino también es colectiva. Es una invitación a vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios. El egoísmo, el vacío de corazón, la indiferencia por la necesidad y el sufrimiento de los otros son reflejos de la sociedad en la que vivimos, que ha propiciado el individualismo y que ha olvidado la responsabilidad que tenemos todos por todos. Por eso se necesita una conversión individual. Ya lo dijo Giovanna también, ¿no? Una mirada y una transformación espiritual y afectiva. El ser humano también es un ser social, siempre está en relación, no es un ser solitario. Necesita de los demás para vivir. Y es importante la vida en comunidad para el ser humano. Por eso también es importante la dimensión comunitaria de la conversión. Desde la interpretación del Génesis 1 y 2, que es la propuesta que Dios hace cuando crea, tiene como núcleo justamente la relación, la articulación, la convivencia. Es la armonía de la creación, que gracias ya sea a la palabra de Dios por uno de los textos, o ya sea a las manos de Dios en la artesanía por el otro, pone orden en el caos a través de una relación cercana e íntima con el ser humano. Dios, en el segundo texto, está en el jardín con el ser humano. Es un amor cercano, habla con él, le da sentido a su vida. Es la primera relación amorosa y respetuosa que encontramos, la relación con Dios. Un Dios cercano, un Dios amor. La relación con otros seres humanos es en términos de fraternidad, de sororidad, y se vive en igualdad. Por eso el hombre dice, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, el complemento y la ayuda adecuadas, perfecta. Una relación de fraternidad y de amor, de respeto. La relación con el cosmos, con la naturaleza, es una dinámica de cuidado y de respeto mutuo, de justicia. El ser humano es hecho de la Adama, de la tierra, para ser administrador responsable de la misma. Y finalmente, una relación con nuestro propio ser que se vive en términos de autenticidad y libertad. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. No es algo, es alguien. Es el mismo imagen de Dios, capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Una segunda mirada es la mirada relacional, unidos todos por un vínculo de amor y de cuidado. Tomó pues Yahvé, dice el texto bíblico, Yahvé Dios al hombre, y lo dejó en el jardín para que lo labrase y lo cuidase. En todo el documento de Laudato Si, resuena constantemente la idea del cuidado de la casa común, y está pensado holísticamente. El cuidado de la casa común, para el Papa, implica el cuidado de lo que es débil, de la creación, de la naturaleza, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de las riquezas culturales de la humanidad, del medio ambiente, de la persona, de los más pobres. Un cuidado que debe estar cargado de generosidad y ternura, que debe convertirse en un estilo de vida, que implica la capacidad de convivencia y de comunión, la capacidad de responsabilidad de cada persona que habita en la tierra, porque todos somos responsables de todos. Y también un cuidado que brota de la convicción de que los seres humanos hemos sido creados para amar. El cuidado ha sido confiado por Dios a los seres humanos, un cuidado que debe ser flexible y dinámico, así como la vida misma lo es. Un cuidado que junto a la sobriedad brota de modo espontáneo del sentimiento de intimidad y unidad que existe entre todos. Un cuidado que se basa en la compasión. En palabras de Leonardo Boff, el cuidado es un gesto amoroso de la realidad, gesto que protege y trae serenidad y paz. Sin cuidado, nada de lo que está vivo sobrevive. El cuidado es la fuerza mayor que se opone a la ley suprema de la entropía, el desgaste natural de todas las cosas hasta su muerte térmica, pues todo lo que cuidamos dura mucho más. Finalmente, proponer esta espiritualidad relacional de la contemplación. A ejemplo de Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Fuego, hermana Agua, todos somos hermanos. Esta relación de fraternidad tendría que ser el punto de quiebre para reconocer en todo la mano creadora de Dios y admirarlo, contemplarlo. Hay que reconocer la acción de Dios en su creación. Visto así, todos deberíamos tener algo de místicos.
Laudate Deum lo afirma también. Si el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo, entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. En un mundo canta un amor infinito. ¿Cómo no cuidarlo? La invitación de alabar a Dios por todas sus criaturas está íntimamente relacionada con la propuesta de los salmos en la Biblia y la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. El texto de Mateo nos recuerda: miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. El texto es sugerente. No dice de los lirios que crecen para ser cortados o ser útiles en la creación. Solo afirma que crecen sin fatigarse, solo crecen y eso ya es una maravilla para contemplar. Jesús podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro. Sin embargo, nosotros le hemos puesto precio a la creación y al hacerlo le hemos quitado su verdadero valor. El mismo Jesús lo recuerda: ¿no se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Haciendo referencia a su poco valor pecuniario. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos, porque Él es el Señor, amigo de la vida, como nos lo recuerda el texto de la sabiduría. Debe crecer entonces mayor conciencia de que todas las criaturas están conectadas y que cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y que todos los seres nos necesitamos unos a otros. Finalmente, necesitamos una espiritualidad relacional y contemplativa que alimente la esperanza. Una esperanza contemplativa que no es mero optimismo, no es ilusión utópica. La esperanza es la confianza en que la acción del ser humano tiene sentido, aunque los resultados no se vean inmediatamente, como se afirma en Romanos 8:24. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que no se ve? La esperanza moviliza, y moviliza para crecer en comunidad. Está relacionada con la paciencia, la resistencia, la virtud, el carácter. La paciencia y la resistencia están estrechamente relacionadas con la esperanza. Son cualidades que conducen. Quiero terminar con esta expresión de las palabras de Juan Chapas, director de la Asociación Bíblica Española. Una mirada más bíblica de la creación como don de Dios que hay que respetar y cuidar, y una comprensión más original de la creación que marca las pautas a las leyes humanas y establece las proporciones de la libertad, contribuirá a sensibilizarnos ante este problema real y buscar soluciones que puedan devolver a este planeta la belleza original. Ante las heridas que presenta este mundo, necesitamos devolverle la hermosura de los comienzos, hacer que brille con todo su esplendor. Gracias. Muchas gracias, Yeshira. Agradecer también a nuestros ponentes, la profesora Yeshira, a todos los presentes y a las personas que nos han seguido por Zoom y las redes sociales de la universidad. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.